Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, ni de sus romances de ensueño, ni de sus looks impecables. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en su vida personal y vamos a intentar descifrar, juntos, qué se esconde detrás de esa sonrisa radiante. Porque, como todos sabemos, detrás de cada figura pública, hay una persona real, con sus propios miedos, inseguridades y, en este caso, un pánico que ha dado mucho que hablar. En los últimos tiempos han surgido rumores, especulaciones y comentarios sobre el aparente pánico que Demet ha mostrado en ciertas situaciones. Y aunque ella misma ha intentado mantenerlo en privado, las señales han sido bastante evidentes para los observadores más atentos. Pero, ¿de dónde viene este pánico? ¿Qué lo desencadena? ¿Y cómo está afectando la vida y la carrera de Demet? Eso es precisamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Vamos a analizar entrevistas, apariciones públicas, declaraciones y, por supuesto, los rumores que circulan en los medios y las redes sociales para intentar armar este rompecabezas. Pero quiero aclarar algo desde el principio, no vamos a juzgar a Demet ni a criticarla. Nuestro objetivo es comprenderla, empatizar con ella y, quizás, arrojar un poco de luz sobre un tema que afecta a muchas personas, famosas o no. Así que si te interesa el mundo del espectáculo turco, si eres fan de Demet Özdemir o si simplemente sientes curiosidad por saber qué se esconde detrás de las apariencias, este es tu vídeo. Y antes de que empecemos, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y si te gusta el tema de hoy, déjame un like para que sepa que quieres que siga explorando este tipo de contenido. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por lo básico. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos que Demet Özdemir tiene pánico? Bueno, no es un diagnóstico clínico, obviamente. Es una observación basada en su comportamiento en ciertas situaciones. Se ha notado, por ejemplo, que Demet se pone muy nerviosa en eventos con mucha gente, especialmente si se siente expuesta a las cámaras y a la atención mediática. En algunas entrevistas ha parecido incómoda, incluso ansiosa, respondiendo preguntas sobre su vida personal. Y en varias ocasiones, se la ha visto respirando profundamente o incluso buscando un lugar para alejarse de la multitud. Estos comportamientos, por supuesto, no son exclusivos de Demet. Muchas personas experimentan ansiedad social o pánico en situaciones similares. Pero en el caso de una figura pública como ella, estos comportamientos se amplifican y se convierten en objeto de escrutinio. Y es precisamente ese escrutinio, esa presión constante, lo que podría estar contribuyendo a su pánico. No olvidemos que en la era digital, cada gesto, cada palabra, cada expresión facial es analizada al milímetro, amplificada y diseminada a través de las redes sociales. Un simple parpadeo puede convertirse en tendencia, una mueca en un meme viral, y una respiración profunda en la prueba irrefutable de un ataque de pánico. Esta constante vigilancia digital añade una capa extra de presión a las celebridades, que deben aprender a navegar en un mar de opiniones, críticas y expectativas. Ahora bien, ¿cuál es el origen de este pánico? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en la información disponible y en la psicología humana. Una de las teorías más comunes es que el pánico de Demet podría estar relacionado con su rápido ascenso a la fama. Recordemos que ella empezó como bailarina y, de repente, se encontró protagonizando algunas de las series más exitosas de Turquía. Esta transición tan abrupta, este cambio radical en su vida, podría haber generado una gran presión y ansiedad. La industria del entretenimiento es un torbellino constante, un mundo donde el éxito puede ser fugaz y la fama, una máscara que esconde profundas inseguridades. Para alguien que no está preparado para esta vorágine, la transición puede ser traumática. De repente Demet tenía que lidiar con la atención constante de los medios, las expectativas de los fans, la competencia en la industria y la presión de mantener una imagen pública impecable. Todo esto sin duda puede ser abrumador, incluso para la persona más segura de sí misma. Y si Demet ya tenía una predisposición a la ansiedad, esta presión podría haberla desencadenado o exacerbado. Imaginemos la situación: un día eres una bailarina relativamente desconocida, luchando por abrirte camino, y al día siguiente eres una estrella de televisión, seguida por millones de personas, asediada por los paparazzi y con tu vida personal expuesta al público.
La adaptación a este nuevo rol requiere una fortaleza mental y emocional considerable, y no todos están equipados para manejarla. Otra teoría apunta a posibles experiencias traumáticas en su pasado. Aunque Demet ha sido bastante reservada sobre su vida personal, sabemos que ha tenido que superar varios desafíos. Sus padres se separaron cuando era muy joven y ella tuvo que mudarse a Estambul con su madre y sus hermanos para buscar mejores oportunidades. Estas experiencias, aunque no sean necesariamente traumáticas en el sentido clínico de la palabra, pueden haber dejado una huella en su psique y haberla hecho más vulnerable a la ansiedad. La infancia es un periodo crucial en el desarrollo de la personalidad, y las experiencias vividas durante esta etapa pueden tener un impacto duradero en la salud mental. La separación de los padres, la inestabilidad económica y el desplazamiento geográfico son factores que pueden aumentar la vulnerabilidad a la ansiedad y otros trastornos emocionales. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y despiadada. Los actores y actrices están constantemente siendo juzgados por su apariencia, su talento y su vida personal. Y esta constante evaluación puede generar mucha inseguridad y ansiedad. Demet, como muchas otras celebridades, probablemente se siente presionada a cumplir con ciertos estándares de belleza, a mantener una imagen pública perfecta y a evitar cualquier escándalo que pueda dañar su carrera. La presión estética es especialmente intensa en la industria del entretenimiento, donde la apariencia física se considera un activo valioso. Las actrices son sometidas a un escrutinio constante sobre su peso, su figura, su vestimenta y su maquillaje. Esta presión puede llevar a trastornos de la alimentación, baja autoestima y ansiedad social. Y no olvidemos el papel de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo de un actor, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Demet, como muchas otras figuras públicas, recibe constantemente comentarios negativos, críticas e incluso acoso en las redes sociales. Y aunque intente ignorarlos, es muy difícil no verse afectado por tanta negatividad. El anonimato que ofrecen las redes sociales permite que las personas expresen sus opiniones sin filtros ni consecuencias, lo que a menudo resulta en comentarios hirientes y ataques personales. Las celebridades son blanco fácil de estos ataques, y la exposición constante a la negatividad puede tener un impacto devastador en su salud mental. Además, la constante necesidad de estar presente en las redes sociales, de interactuar con los fans y de mantener una imagen pública perfecta puede generar una gran ansiedad y estrés. Pero ¿cómo está afectando este pánico la vida y la carrera de Demet? Bueno, es difícil saberlo con certeza, ya que ella no ha hablado abiertamente sobre el tema. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas basándonos en sus comportamientos y en los rumores que circulan. Por ejemplo, se ha notado que Demet ha reducido sus apariciones públicas en los últimos tiempos. Tal vez esto sea una forma de protegerse de la ansiedad que le generan estos eventos. También se rumorea que ha rechazado algunos proyectos profesionales debido a la presión que implicaban. La evitación de situaciones que generan ansiedad es un mecanismo de defensa común, pero a largo plazo puede limitar la vida social y profesional de la persona. En el caso de Demet, la reducción de sus apariciones públicas y el rechazo de proyectos profesionales podrían estar afectando su carrera y su imagen pública. Además, es posible que el pánico esté afectando sus relaciones personales. La ansiedad social puede dificultar la interacción con otras personas, especialmente si uno se siente constantemente juzgado o observado. Es posible que Demet se sienta incómoda en situaciones sociales y prefiera evitar el contacto con gente nueva. La ansiedad social puede llevar al aislamiento y la soledad, lo que a su vez puede empeorar la ansiedad y la depresión. Las personas con ansiedad social a menudo tienen dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas, lo que puede afectar su calidad de vida y su bienestar emocional. Pero no todo es negativo. También hay señales de que Demet está lidiando con su pánico y buscando formas de superarlo. Se ha rumoreado que está recibiendo terapia y que está aprendiendo técnicas de relajación y mindfulness para controlar su ansiedad. Además, parece que ha encontrado apoyo en su familia y amigos, quienes la están ayudando a superar este momento difícil. La terapia psicológica, las técnicas de relajación y el apoyo social son herramientas eficaces para el manejo de la ansiedad y el pánico. La terapia cognitivo-conductual, en particular, ha demostrado ser muy útil para ayudar a las personas a identificar y modificar los patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a su ansiedad.
Las técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación mindfulness, pueden ayudar a reducir la activación fisiológica asociada con la ansiedad. Y el apoyo social por parte de la familia y los amigos puede proporcionar un sentido de pertenencia y seguridad, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. Y lo más importante es que Demet sigue trabajando y sigue cosechando éxitos. A pesar de su pánico, ella no ha dejado que la ansiedad la paralice. Sigue protagonizando series, películas y comerciales, y sigue demostrando su talento y profesionalismo. Esto demuestra que es una persona fuerte y resiliente, que está dispuesta a luchar contra sus miedos y a seguir adelante. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad y de recuperarse de las experiencias traumáticas. Las personas resilientes tienen una actitud positiva ante la vida, una fuerte autoestima y una red de apoyo social sólida. La resiliencia es un factor clave para el éxito en la vida, tanto personal como profesional, y es admirable que Demet esté demostrando tener esta cualidad. Es importante recordar que el pánico y la ansiedad son problemas de salud mental reales y que afectan a millones de personas en todo el mundo. No son signos de debilidad o de falta de carácter. Son problemas que requieren tratamiento y apoyo. Y es admirable que Demet, a pesar de su fama y éxito, esté dispuesta a reconocer sus miedos y a buscar ayuda para superarlos. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental que las personas que sufren de problemas de salud mental reciban el tratamiento y el apoyo que necesitan. El estigma asociado con la enfermedad mental a menudo impide que las personas busquen ayuda, pero es importante recordar que la búsqueda de tratamiento es un signo de fortaleza, no de debilidad. Su historia puede ser una inspiración para muchas otras personas que sufren de ansiedad o pánico. Demuestra que es posible vivir una vida plena y exitosa a pesar de estos problemas. Y que no hay que avergonzarse de pedir ayuda. La visibilización de la enfermedad mental por parte de figuras públicas como Demet puede ayudar a reducir el estigma y a animar a otras personas a buscar ayuda. Cuando las personas ven que alguien famoso y exitoso está dispuesto a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, se sienten menos solas y más dispuestas a buscar tratamiento. Ahora, quiero hablar un poco sobre la responsabilidad de los medios y de los fans en todo esto. Como dije al principio, el escrutinio mediático puede ser un factor que contribuye al pánico de Demet. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera ética y respetuosa, sin sensacionalismo ni juicios de valor. Y los fans tienen la responsabilidad de apoyar a sus ídolos, sin exigirles perfección ni presionarlos para que cumplan con expectativas irreales. Los medios de comunicación tienen un gran poder para influir en la opinión pública, y es fundamental que utilicen este poder de manera responsable. La difusión de información sensacionalista y la creación de juicios de valor sobre la vida personal de las celebridades pueden tener un impacto devastador en su salud mental. Los fans también tienen un papel importante que desempeñar en la creación de un entorno de apoyo para sus ídolos. Exigir perfección y presionar a las celebridades para que cumplan con expectativas irreales puede generar una gran ansiedad y estrés. Es importante recordar que los actores y actrices son personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos. No son personajes de ficción que están ahí para nuestro entretenimiento. Y merecen ser tratados con respeto y empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Cuando los fans y los medios de comunicación muestran empatía hacia las celebridades, crean un entorno de apoyo que puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. En el caso de Demet, creo que es importante darle espacio y permitirle que lidie con su pánico a su propio ritmo. No debemos presionarla para que hable sobre el tema si no se siente cómoda. Y debemos evitar hacer comentarios negativos o juicios de valor sobre su comportamiento. En cambio, debemos ofrecerle nuestro apoyo y admiración por su talento y su valentía. El respeto a la privacidad y el derecho a la autodeterminación son fundamentales para el bienestar de cualquier persona, incluidas las celebridades. Presionar a Demet para que hable sobre su pánico o hacer comentarios negativos sobre su comportamiento puede ser perjudicial para su salud mental. Y hablando de valentía, quiero destacar que Demet ha demostrado ser una persona muy valiente al seguir trabajando y persiguiendo sus sueños a pesar de su pánico. Ella podría haberse rendido y haberse retirado de la vida pública, pero no lo ha hecho. Y eso demuestra su fuerza y su determinación. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo.
Demet está demostrando ser una persona valiente al seguir trabajando y persiguiendo sus sueños a pesar de su pánico. Además, creo que es importante que las figuras públicas como Demet hablen abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Esto puede ayudar a reducir el estigma asociado con estos problemas y a animar a otras personas a buscar ayuda. Si Demet se siente cómoda compartiendo su experiencia, podría convertirse en una fuente de inspiración para muchas personas que sufren de ansiedad o pánico. La visibilización de la enfermedad mental por parte de figuras públicas puede tener un impacto significativo en la sociedad. Cuando las personas ven que alguien famoso y exitoso está dispuesto a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, se sienten menos solas y más dispuestas a buscar tratamiento. Pero, por supuesto, la decisión de hablar o no sobre el tema es suya y debemos respetarla. Lo importante es que ella se sienta apoyada y que tenga acceso al tratamiento que necesita. El respeto a la privacidad y el derecho a la autodeterminación son fundamentales para el bienestar de cualquier persona, incluidas las celebridades. En resumen, el pánico de Demet Özdemir es un tema complejo y delicado que requiere empatía y comprensión. No podemos saber con certeza cuál es el origen de su pánico ni cómo está afectando su vida. Pero podemos inferir algunas cosas basándonos en la información disponible y en los principios de la psicología humana. Lo que sí sabemos es que Demet es una persona fuerte y resiliente que está lidiando con sus miedos y buscando formas de superarlos. Y merece nuestro apoyo y admiración por su talento y su valentía. La empatía, el respeto y el apoyo son fundamentales para ayudar a las personas que sufren de problemas de salud mental. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y sobre el pánico y la ansiedad en general. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. En este vídeo exploramos el aparente pánico que Demet Özdemir ha mostrado en diversas situaciones públicas, analizando posibles causas como su rápido ascenso a la fama, experiencias personales y la presión mediática. Discutimos cómo este pánico podría estar afectando su vida y carrera, al mismo tiempo que reconocimos su valentía y resiliencia al continuar trabajando y persiguiendo sus sueños. También destacamos la importancia de la responsabilidad de los medios y los fans al tratar temas sensibles como la salud mental. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física. Si ustedes o alguien que conocen está sufriendo de ansiedad o pánico, no duden en buscar ayuda profesional. No están solos. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las personas que sufren de problemas de salud mental, como terapeutas, grupos de apoyo y líneas de ayuda. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el pánico de Demet es algo real? ¿Qué creen que lo desencadena? ¿Cómo creen que está lidiando con él? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y útil para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Me ayudarían muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además, me gustaría añadir una reflexión final. El caso de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión en el mundo actual, especialmente en el ámbito de las celebridades. A menudo tendemos a idealizar a las figuras públicas, olvidando que son seres humanos con sus propias vulnerabilidades y luchas internas. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el éxito se esconde una persona real, con sus propios miedos, inseguridades y desafíos. La presión constante de los medios, las expectativas de los fans y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta pueden tener un impacto devastador en la salud mental de las celebridades. Es por eso que es tan importante que los medios informen de manera ética y respetuosa, y que los fans apoyen a sus ídolos sin exigirles perfección ni presionarlos para que cumplan con expectativas irreales. En última instancia, la salud mental es un tema que nos concierne a todos, famosas o no. Todos podemos contribuir a crear un entorno más comprensivo y solidario, donde las personas se sientan seguras para hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental y buscar ayuda sin temor al estigma o al juicio. El cambio comienza.
Con nosotros mismos, cultivando la empatía y la comprensión en nuestras propias vidas y extendiéndolas a los demás, incluyendo a las celebridades que admiramos.